Buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es una alegría en esta tarde calurosa, ya de preverano, y el que podamos encontrarnos en un salón como este, Salón Príncipe de Asturias, para presentar un libro, que siempre es motivo pues, de satisfacción para la autora y, por supuesto, en la medida que lo comparte con todos nosotros. De manera que estamos muy contentos de que nos acompañen y de que nos visiten aquí en el Centro Asturiano, como digo, que es la Casa Regional Española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. Hay alguna muy antigua en Cuba, y no solo me refiero a los centros asturianos, me refiero a todas las casas regionales, pero es más antigua la nuestra. Y también hay en México, en Argentina, en fin, en muchos países, y por Europa, y en España aproximadamente unas 90 o así. Y aunque son instituciones que están en cierta crisis, como tantas otras, y es que no lo estamos todos de alguna manera, pues ahí nos mantenemos. De manera que estamos muy contentos, y también pues les animamos a que nos sigan a través de nuestra página web, porque tenemos muchos actos muy variados, y a buen seguro pues alguno de ellos les atrae y nos quieren acompañar, ¿no? Hoy se presenta el libro, como es bien sabido, La maestra y el pintor, un viaje de Asturias a La Habana, la historia de los fundadores del restaurante Zara, un célebre restaurante aquí en Madrid. Y la autora es Inés Martínez Llanos. Hemos rescatado algunas palabras que después se ampliarán y se enriquecerán con las intervenciones de las personas que me acompañan en la mesa. Gonzalo, al que presentaré ahora a partir de una pequeña biografía en el extremo de la derecha, sin que esto tenga ningún simbolismo político. Está también Pedro y Sergio, la autora, por supuesto. Un texto honesto, limpio, ameno, emocionante, desgarrador, reconfortante y cálido. Un libro para entender lo complicada que puede llegar a ser la existencia y cómo el amor, repartido en dosis cotidianas, allana el camino hacia la felicidad. Es una novela basada en hechos reales. Pepe, un joven asturiano aficionado al dibujo que abandona la España de la posguerra y emigra a Cuba en busca de mejor fortuna, e Inés, una joven maestra cubana, hija de inmigrantes asturianos afincados en la isla, se conocen casualmente al pie de la escalinata del Centro Asturiano de La Habana al salir de un recital. Un centro asturiano que es una hermosura, es una joya arquitectónica. Yo he podido visitarlo, el primigenio, ahora está de alguna manera reconvertido en el Museo Nacional de Bellas Artes, si no me equivoco. Pero aún así contamos con una embajada emocional, sociocultural allí en La Habana, en el Paseo del Prado. Quienes lo visiten podrán también disfrutar, porque la colonia, la comunidad asturiana en Cuba es significativa. A partir de ese encuentro, sus destinos se unirán para siempre. La historia de dos generaciones de inmigrantes que lo arriesgaron todo, unas veces para ganar y otras para perder. La lucha y el trabajo como filosofía para enfrentar los golpes de la vida. El amor a la familia como escudo y refugio ante la adversidad. Con un estilo emotivo y detallista, Inés Martínez Llanos recoge historias de sus antepasados para iluminar el viaje de sacrificio y amor de sus padres desde La Habana revolucionaria hasta Madrid, pasando por Asturias, la tierra de sus ancestros, en lo que quiere ser un homenaje a la memoria de los héroes cotidianos que, como ellos, supieron sobreponerse a la ferocidad de la vida, a las separaciones, a las injusticias y a la desilusión, y que a pesar del sufrimiento buscaron la felicidad y la encontraron. La maestra y el pintor habla de sueños y de esperanzas, de la complejidad de la vida, del valor del corazón, de la revolución que todo lo cambió, de las cosas que se quedaron por el camino y de las que nacieron del dolor de la pérdida, de la tristeza por lo que no pudo ser y de la gratitud por lo recibido. De la importancia de ese legado, en definitiva, nos habla Inés Martínez Llanos, que nació ella misma en La Habana y vino a España en el año 61, concretamente a Asturias, desde Asturias a esta capital. Y aquí fundaron sus padres pues, ese célebre restaurante, Zara, y tuvieron pues, la desgracia de fallecer durante la pandemia. En cierto modo, este libro es al mismo tiempo un duelo y un homenaje, de manera que nosotros como Centro Asturiano Inés estamos muy agradecidos
creo que es tu ópera prima y deseamos que presentes muchos más libros. Pero antes de que intervengas, con arreglo al protocolo, voy a presentar sumariamente a Gonzalo Albert Vitauvet, director literario de Suma, Plaza y Janés y Roca Ficción Nacional en Berlín, en Random House, Grupo Editorial Sau, director literario con 17 años de experiencia en la adquisición de ficción comercial y también no ficción. Es una persona que se declara a sí mismo empática, capaz de motivar, capaz de trabajar en equipo, algo muy necesario en nuestros tiempos, donde, como es bien sabido, tenemos que cooperar en las entidades sinérgicamente, cada uno desde su parcela, desde su especificidad, desde su particularidad, pero por el bien del conjunto, como los grandes equipos deportivos. Y además una persona con muchas habilidades de comunicación y negociación y un instinto para el emprendimiento. Es un apasionado lector, tiene excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas y un talento para la organización y la gestión de proyectos. Está siempre en busca de nuevos desafíos profesionales donde pueda poner en práctica sus habilidades o sus competencias, como ahora se prefiere decir. De manera que muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo, y vamos a presentar ahora a Pedro Zuazua Gil, que es asturiano, como un servidor, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Vetusta, máster en Periodismo por la UAM, la Universidad Autónoma de Madrid y El País, y en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Comenzó su carrera periodística en la Nueva España. Posteriormente se incorporó al País, trabajó en la Fundación Princesa de Asturias y en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. En 2010 fue nombrado director de comunicación del País, puesto en el que continúa y al que ha sumado nuevas responsabilidades en la compañía. Vive en Madrid, en el piso de Mía, una gata, nada común, europea, y de su hermano menor e imitador Nada, Atún. Es autor de En mi casa no entra un gato. Bueno, pues muchas gracias a todos los que van a intervenir, muchas gracias a ustedes, a vosotros, y sin más damos la palabra a Gonzalo Albert. Gracias a todos. No sé si se oye, sí. No sé si moverme. No, ya esto es un... ¿Tengo que subir? Hacia ti. Vale, esto no. Sí, no digo porque me han dicho que estoy en el extremo. Bueno, muchísimas gracias al Centro Asturiano. La verdad es que es muy emocionante estar aquí por un montón de razones. Quiero agradecer primero a Pedro Zuazua porque fue él la chispa que prendió este proyecto. Que como no sabía que ibas a decir esas cosas tan bonitas, si no habría traído a mi madre, su pena. Porque sí, estamos buscando siempre proyectos y ya vimos un artículo en el que Pedro hablaba de Zara, cuando vayas a fallecer tus padres, y nos conmovió. Estaba Ana Lozano, que es la editora que trabaja conmigo en Suma, y nos conmovió. Entonces yo conozco a Pedro hace muchos años y le llamé a decirle: oye, esta historia que has contado, ¿te gustaría? Intentamos algo. Y me dijo: habla directamente con Inés porque ella sí que lo va a hacer bien. Y empezamos a conocer a Inés y le propusimos este libro con muchísimo cariño, con muchísima dedicación y con mucho trabajo. Pues estamos hoy viviendo esta realidad. El libro está publicado desde hace unos meses y que lo estamos disfrutando todos, así que no es casualidad que Pedro sea el que está aquí con nosotros. Menudo descubrimiento el de Inés como escritora, más allá de que cuente la historia de su familia, que bueno, que todos podemos contar la historia de nuestra familia, hay muchas formas de contarlas, y yo creo que hemos descubierto, Ana, a lo mejor está seguro de estar de acuerdo conmigo, hemos descubierto una escritora. Cuando has dicho tú que ojalá siga escribiendo, ojalá siga escribiendo. Hay que buscar algo que le vuelva a emocionar, porque no solo cuenta muy bien su historia, sino que cuenta muchísimas cosas, ¿no? De una España, de una Asturias, de una Habana, y eso no es fácil. O sea que lo que ha hecho ella es el trabajo de una auténtica profesional, porque tiene una sensibilidad enorme. El proceso que hemos vivido del libro ha sido muy bonito, desde que empezamos las primeras conversaciones a ¿te imaginas esto? Yo creo que la primera reacción fue ni loca, y de ahí pues aquí estamos, ¿no? El proceso de edición del libro, de que nos fuera compartiendo los textos que iba escribiendo, que fuéramos acompañándola, proponiéndole cosas, ella recogiendo de maravilla todos los guantes que le lanzábamos. Ha vivido todos esos procesos. Yo creo que has descubierto muchas cosas que no sabías y te has atrevido a plasmar algunas cosas que yo creo que de viva voz no nos atrevemos a decir, pero que cuando hacemos el ejercicio, que es más reflexivo y más íntimo de escribir, vuelcas mucho más de lo que hablarías con cualquier persona.
aparte de que creo que has descubierto que te gusta mucho escribir, si no me equivoco, porque creo que lo has disfrutado, te lo hablaba ahora con tu hija. Cosa que tampoco todos los escritores terminan haciendo, disfrutar de sus propios libros. Algunos los acaban haciendo, pero tú has disfrutado creo que muchas partes del proceso, o sea que eso también. Yo voy a hablar muy poquito. La maestra y el pintor es para mí una novela de amor, en mayúsculas. Es muchísimas cosas, pero es una novela de amor. De amor íntimo, de amor a un país, de amor a varios países, de amor a la cocina, de amor tú a tu familia, el legado que te dejaron, el legado que tú has querido continuar. Y como tal lo hemos recogido. Haces un retrato muy bonito de un Madrid castizo de unos años concretos, los años 70, los años 80. Haces un retrato de los emigrantes que fueron de Asturias a Cuba en busca de algo mejor. Un retrato de migrantes que tuvieron que volver a España porque todas aquellas oportunidades que tenían las perdieron. Y muchas primeras veces, no hay muchas formas de emprender. Así que bueno, también es un testimonio de resiliencia, de valor del trabajo. Y eso, que decía, una historia de amor en mayúsculas, que yo creo que seguro que estarían orgullosísimos tus padres del legado que has dejado tú también y cómo has cogido el guante de un restaurante que la seña de identidad, aparte de una comida maravillosa y un ambiente estupendo en el que todo el mundo se sentía en casa, era una forma de ver la vida, ¿no? De todos los que pasaban por ahí, que por cierto está Paco Navarro aquí, fotógrafo, que fue el primero que me llevó al restaurante Zara hace muchísimos años. Así que bueno, no quiero hablar mucho más, luego si procede intervengo, pero que gracias, que ojalá te volvamos a aprender la chispa de escribir, porque no puedes soltarla ahora, hay que buscar otra historia, y nada, que gracias por la confianza en nosotros y a escucharte. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias al Centro Asturiano por acogernos. Como ya mencionado, soy Pedro Zuazua. Voy a ejercer de moderador en una conversación que te va a pedir Inés, que robes el micrófono a Valentín y vamos a charlar un poquito sobre el libro. No sé si lo habéis leído ya, si habéis tenido oportunidad o no. Si no lo habéis hecho ya, os diré que merece mucho la pena, porque es como había indicado Valentín, es una historia sobre lo lejos que puede llegar el amor, ¿no? Y lo grande que puede ser el amor de dos personas y todas las cosas que pueden suceder para que otras sucedan y otras que no suceden para que otras no sucedan, y como al final todo eso termina formando una familia, ¿no? Una familia en la que estamos todos, seguramente los que estamos aquí, porque seguramente muchos de vosotros conocéis a Pepe y a Inés, seguramente muchos de vosotros conocéis a su familia, y por eso, precisamente por el amor, estáis aquí hoy. Yo quería arrancar, Inés, con el proceso de escritura que ya ha citado Gonzalo, porque claro, es un proceso que surge de una pérdida. Es decir, al final tus padres mueren en 5 días, 6 días, con una diferencia de días muy escasa, 10 días, despides a los dos, y ahí arranca un momento, supongo que de dolor, pero que también te lleva a decir, bueno, voy a escribir esta historia, ¿no? ¿Cómo es ese paso? Que entiendo que no es fácil, son tus padres, es una historia que toca muy de cerca, hay que tocar hay que pisar muchos jardines. ¿Cómo te planteas, ante la primera llamada de Gonzalo y todo, cuando ya dices que sí, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde voy? Pues, ¿se oye bien? Sí. Pues aquella primera conversación con Gonzalo fue una cosa bastante especial, porque iba a ser como media horilla o así, y estuvimos como 3 horas o 4, y ya no sabíamos de qué hora era, y no se pasó. Y al ir contándole lo que yo tenía en la cabeza, es como que ahí empezó la historia a convertirse en libro, porque en realidad ya empezamos a hablar de un libro que todavía no existía. Entonces yo, después de que fallecieron ellos, tuve la sensación de que allí se había quedado algo como sin acabar. A ver, así mejor. Sí, como que no había tenido tiempo de terminar algo que era pues una despedida, un duelo, estar más con ellos, poder decirles y preguntarles un montón de cosas. Y entonces fue un proceso casi orgánico, no fue una cosa que yo me sentara y dijera, pues ahora voy a poner... No, empecé a tomar notas, hablaba con mi familia, con mi hermana María sobre todo, con mi prima Dulce, que no está aquí, con todas las personas que los conocieron, con mi tío Marcelino, con mi tía Mariuca, que vive en Arizona, y les preguntaba, ¿cómo era aquello? ¿Cómo era aquella Cuba? Y hablando de ellos, que
tenía un hambre de saber lo que no he podido saber de ellos antes. Y luego me di cuenta de que me había pasado la vida, empecé como a notar recuerdos, escenas de mi familia, de Asturias, de Madrid, y el trabajo más ímprobo de todos fue ordenar todo lo que iba surgiendo, cartas que aparecían de repente, partidas de nacimiento, pues era este año, luego aparecía otra con otro año, hicimos un viaje a Asturias también, buscando y todo, hablando con primos, con familia. Lo que pasa es que la gente no te cuenta lo que tú quieres saber, la gente se pone a hablar de otra cosa. Entonces claro, es muy difícil llevar el ascua todo el rato, ¿no? Y tampoco quería resultar muy pesada porque, a ver, está que, no sé, pero tu abuelo y mi abuela, pero ¿qué pasó? Bueno, es que esto, no sé, tal, se pregunta a lo mejor a María, pero María no está, ahora tengo que venir otro día, y, bueno, o sea, cosas estás pasando mucho, ¿no? Yo iba ahí anotando. Entonces fue un proceso que por una parte fue doloroso, pero estuve tan bien acompañada por Gonzalo, por Ana, por todas las personas que fueron acompañándome en todo ese tramo del camino, porque fue un camino muy largo de correcciones, de pruebas sí, pruebas hay, que realmente era como agridulce completamente. O sea, había momentos de llorar y no parar de llorar y escribir ahí con la lágrima, y otros momentos que eran una felicidad tan grande poder contar todo aquello y poder imaginarlo. Hay también en el libro se nota el trabajo que has hecho de visitar los lugares, ¿no? Es decir, está desde ese inicio en el occidente asturiano, ¿no? Que además es muy evocador, que yo ahí veía el inicio de una película, tengo que decir, por favor, por si queréis con los derechos. Bueno, tu visita a Cuba, porque estuviste en Cuba recientemente con tu hermana, a México, si no me equivoco, es decir... no, yo a México no, fueron tus padres, los que fueron, sí, fueron varias veces. Pero digamos que hay un reencuentro con esos lugares, ¿no? Es decir, cuando te encontraste con aquel terreno en el occidente asturiano, ¿qué sentiste? Porque se transmite mucho en las páginas la emoción del momento, ¿no? Eso fue un viaje completamente espiritual. O sea, fue un viaje físico porque fuimos a sitios, llevábamos un camino trazado, pero fue un viaje completamente interior. O sea, estar en la iglesia donde se casaron mis abuelos, que nos costó llegar, lo que no está escrito por aquellas arañas que había que subir, bajar a alguien, había que volver a recular y subir otra vez, y todo aquello, y de repente llegar a aquella iglesita, aquella mañana, y verla vacía, y entrar y encontrarte con algo que yo decía, sería esta pila bautismal donde la misma que vieron ellos, y este altarcito donde se arrodillaron. Y luego al salir una sensación como de, esto es lo que vieron ellos por última vez, y a partir de ahí a La Habana. O sea, que me vinieron los versos aquellos de Rosalía de despedida de su tierra, ¿no? Que son tan evocadores, y es que de verdad que os prometo... Perdón, pero es que estoy mal, Inés. Se me oye mal. Es que mi tendencia es hablar para mí. A ver, ¿dónde os habéis quedado? Hemos ido siguiendo más o menos. A ver, estaba contando que ese viaje que hicimos a Asturias, Adriana y yo, porque era como una necesidad de, bueno, yo, ¿dónde? O sea, tengo que poner un paisaje a esta novela. Entonces, bueno, pues tomamos nota del tío Marcelino que nos fue diciendo, te metes por aquí, subes por allá, entonces te encuentras un cartel, vas por ahí. Y hicimos todo lo que decía el tío y acabamos, bueno, ¿sabéis dónde? Que no era para nada eso, lo que él tenía en su cabeza, no era otro mapa. Tuvimos que ir hablando con la gente de allí, del pueblo, preguntando, pues aquí había un señor que se llamaba Santiago. Ah, hombre, sí, Santiago, sí. Para allá, tenéis que ir para allá, pues subir por ahí, sí, bueno, y luego ya a la tercera o la cuarta casa, pues por ahí, y venga a hacer fotos a casas que luego no era la casa, era otra. O sea, el viaje fue un viaje muy interesante, ¿sabes? Y luego llegábamos por la noche agotadas de sacar fotos y yo pensaba, ¿y estas fotos serán o no serán? ¿Será el sitio o no sea el sitio? Bueno, vamos a pensar que era el sitio. Y bueno, entonces íbamos, porque si no era este se parecería a este, sería algo parecido. Y entonces íbamos ahí como indagando, preguntando, luego fuimos a casa de algunos primos también, estos eran los que menos contaban más la gente del pueblo, porque bueno, claro, estos también les van y les vienen, el primo es algo más personal, ¿no? Pero así fui visitando pues esa pequeña iglesita, la casa donde nació mi abuela, que ahora está una sobrina que vive allí, que la está reformando, y me dijo, lo único que queda aquí de tu abuela
de los tiempos de tu abuela es esa chimenea que hay ahí. Y entonces me acordé que mi abuela me contó que ella aprendió a escribir, que sus hermanos, que eran los que iban a la escuela, en la ceniza del hogar, en la chimenea, le dibujaban las letras y ella las imitaba, y así aprendió los movimientos de escritura a la pobre. Y bueno, pues eso es lo único que se conserva, o sea que por eso ya es bastante. Fue lo que le dije a la prima. Pues, con eso que tienes ahí, manténlo, porque es un recuerdo, y se lo conté, que era un recuerdo muy bonito que tenía yo de mi abuela. Y luego pues toda esa naturaleza tan salvaje y tan tremenda, ¿no? Que yo conocía más la parte de Oviedo, de, pues yo que sé, donde aquí íbamos a veranear de pequeños, a la Santa María del Mar, Salinas, y de repente meterme en aquella Asturias como tan bronca, ¿no? Como tan distinta, pues fue algo que me conmovió muchísimo, y desde luego desencadenó. Esos primeros capítulos tienen esa fuerza, ese viaje totalmente. Y saliendo de esa zona de Asturias, siguiendo a Coruño, a Llanera, a la zona de Pepe, ¿qué te encontraste allí? Bueno, mi padre siempre decía, cuando íbamos a visitar ese pueblo, íbamos siempre al cementerio, hacíamos como un ritual con él de recorrido, que aquello ya no era el lugar donde él había crecido, pero quedaban huellas. Quedaba la escuela, que estaba en pie, Don Celestino, me daba clase de Don Celestino y nos contaba las anécdotas de Don Celestino. Luego la estación donde vivía una de las mejores amigas de mi abuela, la casa de mis abuelos que sigue en pie, donde vivieron mis abuelos, que es una casuca que hay allí, bueno, porque está cayéndose la pobre, porque la escalera está, que te juegas la vida casi al subir, pero todavía está allí. Pero todos los alrededores ha cambiado completamente, ya no se parece nada. De Coruño queda solamente una iglesia, que ahora es una pista de skate. Está muy bien, la pista, la verdad es que yo entré ahí despotricando y tal, pero luego la verdad es que la pista... Lo que hiciste skate. Bueno, sí, porque estaba súper bien y tiene mucho swing y tal, estaba muy bien. Pero no queda nada de nada. O sea, ni los lugares donde iba de joven, ni nada. Entonces, pues allí es los recuerdos de los amigos, de la familia, ¿no? Que te van contando, pues aquí estaba la casa de tal, allá había un prado que era no sé qué, pero sí la sensación general de llegar allí, que allí está mi padre, eso lo siento siempre. Quizá también por más desconocida y por más lejana, aunque nacieras allí, está ese viaje a La Habana, ¿no? Es decir, ese conocer los lugares por los que tus padres al final fueron dibujando su historia de amor. Exactamente. Bueno, ese viaje fue un viaje increíble que hice con mi hermana Mari. Íbamos con cubanos además, o sea, teníamos amigos, ella tiene amigos allí, que fueron los que nos... ¿Quieres decir que te cojas el micro? Porque sí, es para estar ahí, sí, yo no puedo estar más cerca. Pues, joyo, el cantante, sí. ¿no? Pues, entonces llegamos a La Habana. En La Habana teníamos un mapita, que teníamos lugares que visitar, pues la casa que fue de mi tío Santi, la casa de mi madre y de mi padre, el León de Oro, por supuesto, la panadería de mis abuelos, el centro asturiano, y así teníamos una listita que nos habían hecho papá y mamá, y fuimos yendo a los sitios. La Habana que yo me encontré era una Habana maravillosa, porque es una ciudad bellísima, a pesar de estar pues, en ruinas casi, pero todos los sitios tenían una magia increíble, era como un lugar lleno de luz, lleno de vida, porque a cualquier habanero que le preguntaras por la calle del Aguacate, aunque estuviera en la otra punta, sabía exactamente decirte por dónde ir. O sea, gente que se conoce su ciudad, se conoce porque la camina, claro, porque no hay otra manera, a lo mejor es más difícil. Entonces, pues, todos los lugares que vimos, no pudimos entrar en ninguna casa más que en el León de Oro, que el León de Oro sí, mi tío me había hecho un mapita, un dibujo, y estaba más o menos igual. Yo creo que incluso el horno, nos dijeron que uno de los hornos era de la época de mi abuelo. Un señor muy simpático allí que me dijo, oye, es el único que funciona. Porque los otros no funcionan. Ese sí, me quedamos alucinados. Y bueno, con la gente que vive allí ahora, una gente muy maja, y un pariente, un sobrino nieto de mi abuelo que quedaba allí todavía, Pepito, estaba ya muy malito, que acaba de salir del hospital y tal, pero se emocionó muchísimo, me reconoció perfectamente cuando me vio, unos lagrimones que caían al pobre, y a mí también, claro. Es que fue todo el viaje a La Habana fue llorar y fumar, básicamente. Eso fue las cosas más así. O sea, no paraba de fumar y llorando a todo trapo. O sea, aquello era que los amigos de mi hermana, los pobres, ya no sabían cómo controlarme, pero fue un viaje muy emocionante. Y luego ver el centro asturiano, donde ellos se conocieron, saber que fue allí, o sea, caminar aquellas calles por las que habían caminado ellos, entrar a la iglesia María Auxiliadora donde se casaron, al lado de la casa de mi madre,
estar en el balcón donde se asomaba ella de jovencilla, saber que mi padre andaba por allí, pues todo eso, claro. Bueno, la teoría de tu madre era que tu padre estuvo rondando mucho más tiempo de lo que él dice. Sí, él decía que no. Él decía, Ella decía que lo rondaba y decía que bueno, está. Y el padre que descansó cuando me casé con ella, ¿recuerdas? Sí, perfectamente. Pero curiosamente ellos, cuando les hablabas de la posibilidad de volver a La Habana, no querían. No quisieron. Yo creo que papá hubiera venido. Papá estuvo a esto. Ya Mari y yo con el ordenador, papá, que estamos sacando los billetes, ahí le entraba como, pero mamá ni hablar. Y entonces no la dejaba sola y también ir con él solo tampoco nos parecía... O sea, o los dos o ninguno. Fue un poco la conclusión que sacamos. Pero vamos, el abrazo que nos dio en el aeropuerto en el viaje de regreso, para mí fue un momento que yo creo que no olvidaré en mi vida. No sé, ahora te das cuenta, ahora lo has visto. Esa mirada de mi padre como de, por fin, ha pasado tiempo, pero por fin no espero lo que tengo. Por lo menos para. Porque ellos además de alguna forma vivieron muchas vidas en una, ¿no? Es decir, ellos, claro, te pones en el lugar de un niño de, como que tenía 12, 13 años cuando salió para... Mi abuelo 12, mi padre tenía 18. 18, Papá 18, vale, sí. salió para Cuba. Sí. Claro, hay que ponerse en el lugar de un chaval que se va a Cuba en un barco, que no conoce a nadie, No. que su última imagen es ver a sus padres y a sus hermanos despidiéndole y llorando. Eso es. Y que cuando le traen en el barco la primera cena en el barco, que le ponen la bandejita con los panecitos, empieza a llorar pensando que en su casa no hay pan blanco y que no lo ha habido hace mucho y que no se lo puede coger y llevárselo a su madre. Y que a ver, ¿sabes? Si ha ido a un sitio rico, un sitio donde había de todo, y venía de un país pues, que estaba pasando una posguerra durísima, y aunque en los pueblos es verdad que la gente se ayudaba y no faltaban cosas fundamentales, pues sí había muchas carencias y él lo sabía. Pero bueno, eligió ese camino y él le encantaba viajar, tenía un espíritu aventurero increíble y se fue a trabajar en Centro Espíritus con su tío Manolo, en una tienda de telas que se llamaba El Bazar Inglés, y ahí estuvo hasta que por diferencias y tal, no os voy a contar la novela, pues la dejó, se puso por su cuenta y junto a un amigo suyo empezó a ser viajante, pues conocía también la isla, porque viajó por toda la isla, como vendedor de ropa. Y es curioso que por el otro lado, digamos que estaba Inés, que tenía, no vamos a decir una infancia idílica, pero casi. Es decir, con su familia, con sus hermanos, bien arropada, Sí. Yendo al Tencent a merendar, Eso, o sea, yendo al cine. Exactamente, o sea, la vida de mamá era, o sea, mamá además de que fue una vida que ella recordaba como maravillosa, ella la idealizaba más todavía por todo lo que vino después. Entonces, cuando hablaba de Cuba, me imaginaba a mi madre pues, con aquellos vestidos maravillosos y todo el día así, tampoco fue tan así, o sea, hubo de todo. Pero bueno, ella sí es verdad que lo multiplicaba porque era una mujer muy optimista, muy alegre, muy positiva. Mamá era como las penas, bueno, o sea, afuera y vamos para adelante, que no nos vamos a detener ahí a llorar. Mi papá era más nostálgico, tenía más nostalgia, pero mamá no, mamá era así, para adelante, ¿no? Y entonces, claro, ese contraste, cuando se conocieron, también la familia de mi padre no era una familia que a pesar de ser personas que habían trabajado mucho, habían conseguido muchas cosas viviendo de una manera muy austera. Eran gente austera en todos los sentidos, gente curtida, dura. Y mi padre era de una ternura y una ¿cómo te diría? Como de una empatía tan grande que yo creo que cuando mi madre lo conoció, pues es que cae en sus brazos, aunque ella dijera que no. Eso te iba a decir, hay que ver las versiones de los dos. Pero esas versiones fueron muchos años después. Si ves las fotos de aquella época, esa foto, es que están ahí retiradas. Te iba a decir también que es una novela, bueno, yo la llamo novela porque es que es una vida de novela, pero es mucho más que una novela. Pero también es una historia de mujeres valientes. Es decir, ya desde tu abuela a tu madre, que es al final esa audacia que demuestran ellas, ese paso adelante que dan en el momento que tienen que darlo, Sí. Es el que marca la diferencia. Sí, porque fíjate, mi abuela Cándida, que es la que se casó con Santiago. Santiago se va con 12 años, mi abuelo materno, y no vuelve hasta 14 años después.
Cuando ya el negocio, digamos, él era medio socio, y bueno, medio socio no, socio, con otros 2 compañeros, que los deja allí y viene pues a ver a su madre y a construirle a su madre una casita para que él pueda vivir y tal. Y ahí conocí a mi abuela. Y entonces, pero claro, no se puede casar todavía, porque no tiene todavía tanto como para poderse casar. Y entonces le dice que si le espera, volverá a buscarla. Y entonces ella le espera y él vuelve a buscarla. O sea, que son las 2 cosas bastante alucinantes. Pues son 4 años de espera, que alguna carta salía, pero escrita de aquella manera. Porque ya te digo cómo escribía mi abuela, y mi abuelo pues más o menos. Entonces había noticias por gente que iba y venía, porque es verdad que había muchos asturianos que iban, que venían, que contaban, pero en realidad saber, pues tampoco sabías mucho. Pero él regresó, se casaron, se la llevó allí, y luego cuando llegó la revolución, mi abuela tuvo una experiencia carcelaria bastante dura, que fue lo que la decidió a salir de Cuba, y salir de Cuba pensando que volvería a Cuba. O sea, todos salen pensando que van a volver y que es una cosa temporal, también mis padres. Y luego pues todo, digamos que todo, nada colabora que eso pueda ser así, porque lo que ocurrió en Cuba, pues todos sabemos lo que pasó, y eso no cambió, y no había facilidades ni para salir ni para entrar. Entonces ahí las familias pues bueno, tuvieron que aceptar eso y empezar otra vida. Y mi madre pues igual, o sea, para mamá salir de Cuba, dejar ella a su padre y llegar a España, fijaros, venía de La Habana, que era una ciudad que podría ser pues como Nueva York o poco más o menos, y de repente llega a un pueblecillo y se va a lavar al río con mi abuela, o sea, con su suegra, las 2 allí con las piedras y tal, y mi madre pues haciendo todo lo que haya que hacer, claro, lógicamente, pero con unos vestidos que no le valían para nada, con unos zapatos que tampoco se vendían en la tierra y no valían para nada. Pero bueno, allí sí que vivió toda la solidaridad de la familia, porque la verdad es que la acogieron súper bien, y para ella fue como su propia familia. Y ese sitio siempre muy bien acogida. Esa es la parte sacada de esto. Ahora que ya hemos llegado ya a España, llega la revolución, ¿no? Tú me contabas alguna vez la dicotomía que había entre lo que tú oías en casa de Fidel, claro, de gente que se había ido por la revolución, y lo que tu entorno social hablaba de Fidel, ¿no? Es decir, había como una imagen distorsionada por un lado y por otro, y tú estabas viviendo entre 2 mundos en realidad. Es que en mi casa lo que se vivía era una cosa muy particular. O sea, aquí, por ejemplo, la familia traía cosas de Miami, ¿no? Traía todo, banderitas de Cuba, discos de Cuba, de humoristas cubanos, tal. Todo, por supuesto, contra Fidel y contra lo que estaba ocurriendo en Cuba. Pero mi ambiente fuera de casa era un poco como el Demian de Hermann Hesse, algo así. O sea, yo salía de casa y era otra cosa completamente diferente. Entonces pues iba a la fiesta del PC y no sé qué, con mis amigos, que cuando había cámaras de la tele yo metía directamente bajo la mesa, no me contaban lo más mínimo, porque si mi padre ve en la tele me mata. O sea, cosas así me pasaban. Y entonces yo todavía no podía sentarme y decir, pero aquí ¿qué pasa? O sea, fue años después que yo empecé a ver mapitas por ahí que había en casa, y digo, pero esto es Sierra Maestra, ¿esto qué era? O sea, ¿y este señor? ¿Qué hizo este señor? Y entonces ahí empecé, pero al principio lo vivía como si fuera como de una manera un poco surrealista, te diría yo, ¿no? Entonces yo traía a mis amigas a casa y flipaban bastante con todo lo que veían allí, pero bueno, o sea, pues nada, poníamos música, estábamos por ahí y tal, o sea, yo vivía una vida de adolescente española total, y Cuba era de repente la gente que venía de Cuba y pasaba por mi casa. Entonces, como yo siempre he sido curiosa y un poco preguntonilla, eso sí, pues yo cuando venía esta gente me sentaba con ellas a merendar y ¿por qué estás aquí? ¿Y a dónde vas? ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué conocías a mis abuelos? Y entonces la gente te contaba cosas como que llevaban pues 3 años sin ver una pera, que no sabían lo que era comerse un filete, entonces claro, todo aquello contrastaba mucho. En el fondo apoyaba lo que decían mis padres, pero yo como que tampoco me lo creía mucho, o sea, lo vivía como una música que suena, pero no te has parado a pensar, ¿y esta música qué está diciendo? Ese proceso vino luego, en los años ya más cercanos a la universidad, cuando ya un poco la cabeza como que para, ¿no? Porque desde entonces era como, y ahí ya la cabeza para, y entonces empezó a pensar, a ver, este Fidel, ¿pero qué pasa en Cuba? Pero mi abuelo, y este tío, ¿por qué se fue? Y este, ¿por qué está aquí? Y el otro, ¿por qué está allá? Porque eso fue una diáspora porque se repartió por el mundo, y a saber cuál había sido la historia de cada uno, y a preguntar. Tampoco había muchas ganas de contar, ¿eh? O sea, se contaba lo que, bueno, lo justito, pero tampoco se indagaba mucho porque dolía. Entonces
Entonces yo entiendo que ahí el dolor, pues no, nadie ahonda en eso, sino que, bueno, venga, ponte a estudiar que hay que aprobar mates. Claro. Entonces estabas en el mundo real, ¿no? Pero otro mundo estaba ahí naciendo por detrás y ahora está aquí, en esta novela, Llegáis a Oviedo, Asturias. Es una España un poco oscura todavía, es decir, no es la España que tenemos hoy, ya estaba tocando su fin la dictadura porque eran todavía unos años. ¿Cómo recuerdas aquella ciudad? ¿Cómo recuerdas aquellas Asturias? A ver, para mí la época de Asturias fue muy idílica porque yo vivía con mis abuelos en Lugones, que era un pueblecito pues chiquitín, y yo iba pues de brazos de mi abuelo a brazos de mi abuela y con mis padres y con toda la gente de allí que era maravillosa, y yo era Inesita, la niña que hablaba con acento cubano, con lo cual había corrillo para escuchar las chorradas que me imagino que decían, ¿no? En la iglesia, con el cura, con quien fuera. O sea, mi abuela me llevaba a todas partes y habla Inesita. Entonces yo decía cualquier cosa con acento tal y todos, ay, tal. Habla de otra cosa. Y pues ahí, pues claro, espabilé rápido para hablar, porque esas cosas, ¿no? Pero recuerdo una España, entonces todavía recuerdo, por ejemplo, a mi padre trabajando mucho. O sea, yo recuerdo que papá tenía varios trabajos. Uno de ellos fue, por ejemplo, representante de Flanes en Mandarín. Entonces yo a veces iba con él, porque entonces el cole no se empezaba como ahora, se empezaba a los 6 años. Entonces podía estar con él en la furgoneta, todos unos muñequitos ahí del Mandarín jugando y tal. O sea, yo tengo un recuerdo pues como de niño que juega, porque además él era súper juguetón y siempre estaba jugando conmigo y tal. Luego nació mi hermana Mari y recuerdo pues muy poquito de aquellos años de ir a la playa alguna vez a Santa María del Mar y tal y cual, y de ahí ya enseguida nos vinimos a Madrid. O sea, recuerdo de Oviedo, bueno, un piso en el que vivimos en Oviedo, que vivió también mi tía y mi tío y mi primo, vivimos ahí todos juntos. Mi abuela Cándida también estuvo en ese piso. Ahí fue donde se tomó la decisión de ir a Madrid. Que mi padre estaba ahí, que no, a papá le costó. A papá le costó. Y pasamos llegamos a Madrid, abrimos Zara. Antes de nada, no os vamos a dar el truco de cómo se dice un buen aguacate, ya os lo digo, tienes que ir a comer a un restaurante, eso es santo y seña de la casa. Abrimos Zara con un hombre visionario, tenemos que decir. La historia es muy guay, porque la historia es que el dueño era de Zaragoza, y eso se llamaba Zara. Y entonces yo siempre, bueno, luego se me ocurrió la broma con el tiempo de decirle a mi padre que faltaba el Goza. Cuando yo estaba en Zara faltaba el Goza, que habíamos un pavo o algo así, pero bueno, eso no tiene... Pero sí, efectivamente les gustó el nombre y así se quedó. Lo que pasa que, bueno, papá nunca lo registró y formó marca ya por sí mismo. Bueno, si tenemos que ir a una batalla legal contra el Imperio Inditex, se va, que no hay ningún problema en eso. Pero se abre el restaurante y digamos que se empieza abre primero como cafetería. Sí, primero la cafetería, y tenía 2 barras. Una barra larga donde estaban mi padre y mi tío, y otra barra cortita donde estaban mi madre y mi tía Mariuca, que es esta señora que vive en Arizona, la madre de mi primo Antonio. Y la mujer de mi tío Santi, que era hermano de mi madre. O sea, en realidad era la abuela, el hermano mayor y la hermana. Y entonces ellos empezaron el negocio solos, mi tío y mi tía, pero como enseguida vieron que solos era imposible, por eso llamaron a mis padres. Y entonces mis padres dejaron Asturias, que fue la decisión un poco difícil para papá, porque ya era la segunda vez que se separaba de su familia y tal, pero bueno, esta vez era Madrid, no era La Habana, y ese fue el argumento. También se pensó Barcelona, pero porque tenía mal. Pero la comunicación con Asturias era peor, y entonces al final decidieron Madrid. Y luego, bueno, y la cafetería duró muchos años, porque esa cafetería pasó por allí, pues hasta Antonio Machín pasó por allí, Olga Guillot, qué sé yo, Rocío Jurado, muchísimos artistas, y ahí había una máquina de música, y yo me recuerdo de pequeña, porque la autobús del cole me dejaba cerca, y hasta que terminaba su turno y me iba a casa con ellos, yo estaba allí y veía a toda esa gente. Claro que entonces yo no sabía quiénes eran, pero hablaban conmigo y tal, y yo era pues ahí, estaba haciendo los deberes en la barra de un restaurante de cafetería. Y hay un momento en el que empiezan con los menús del día, ¿no? Sí. Y empieza a darse comida, empiezan a hacer platos cubanos. Verás, no, eso fue así. Ellos tenían platos de aquí. Había lacón, había cocido, fabada, lentejas, bueno, platos españoles. Pero para ellos, en la cocinita, que había una especie de rebotica que tenían hacia atrás, se preparaban los frijolitos fritos, frijoles, el plátano frito, los tostoncitos, lo hacían así para ellas, la yuca y tal. Y claro, como comían en la barra, pues los clientes les decían, oye, ¿y eso negrito? ¿Eso que estáis comiendo?
No, pues frijoles, pues oye, pues tiene buena pinta y tal, probamos. Y así empezó a meterse la comida cubana y empezaron a darse cuenta de que, oye, de que tenía tirón y de que a la gente le gustaba. Así que fue una fusión absoluta, o sea, pero así lentamente y totalmente. ¿Y los daiquiris también fueron así? Los daiquiris, yo creo que eso fue cosa de mi padre. El daiquiri debería llamarse Martínez, porque el daiquiri era eso, llevaba su sello y porque los había visto en Floridita, sabía cómo se hacían y entonces ahí él fue perfeccionando la técnica y papá yo creo que le ponía una venda y te hacía el daiquiri. Era espectacular. Pero había más allá del talento culinario, que por supuesto que lo tenían, había algo que creo que nos reúne aquí a todos hoy, que era esa especie de sentirte en casa cuando entrabas, ¿no? Sí, ellos no, eso era algo que les nacía de forma natural, pero, o sea, papá y mamá, yo creo que pasaron tanto tiempo allí que, o sea, yo siempre pienso esto, o sea, si no te gusta lo que haces, intenta al menos, o sea, si no puedes hacer lo que te gusta, intenta al menos que te guste lo que haces. Yo no sé si cuando ellos empezaron en la hostelería aquello les chiflaba. Lo que sí sé es que llegó a ser una pasión para ellos. O sea, ellos allí se lo pasaron genial. Porque yo a veces le decía a papá, llegaste ahí a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana con 70 y tantos años, 80 que tenía ya. Dices que no te pasamos. Pues estaba bailando encima de la mesa y me imaginaba que yo decía, bailando encima de la mesa. ¿Lo que dices? Sí, tu madre se fue, porque tu madre eso no. Pero yo, estuvo fenomenal, vino no sé quién. O sea, se divertía y la gente lo adoraba. O sea, a él y a ella. Iban buscándonos a los dos. Por ejemplo, ella se acercaba a una mesa y le decía a la gente lo que tenía que comer. Y yo siempre le decía, mamá, pero déjales que dicen una carta, pero si es que lo saben. Pero yo sí. Y luego se lo comían. Y yo no flipaba. Estas habilidades de mamá, que ahora hay cierta, en algunos momentos a mí también me pasa algo. Todavía no tanto como ella, pero de vez en cuando sí es verdad que viene gente, no sé qué tomar, ¿qué me recomiendas? Y entonces ahí me acuerdo de ella y digo, voy a ver si lanzarme aquí. Y sí, lo consigo. Pero lo de ellos era espectacular. No, es que de hecho cuando se supo que habían fallecido, era muy curioso porque la gente compartía en redes sociales su experiencia y todo el mundo decía, yo firmé allí mi primer contrato, yo conocí allí a mi pareja, sí, yo fui a cenar allí la primera vez con no sé quién. Todo el mundo tenía una historia con ellos en esta ciudad. Sí, es verdad. Y famosos y no famosos, y gente corriente y gente de todo tipo. Y luego mucha gente que iba buscando a mamá para pedirle consejo de cosas. Y a mi padre para que, como diría que a lo mejor habían tenido un mal día en el trabajo, anda Pepe, dame un daiquiri ahí, a ver si ya me olvido, qué pesado, qué tal. Y mi padre se sentaba allí con él, le contaba, ya sabes cómo era, le contaba lo que te tenía que contar y el otro se alegraba. No sé cómo, pues experiencia ya no son 50 años allí, o sea, es que fueron un montón de años. Y luego, pues con los famosos, igual se veía todas las películas. Estaba por allí, esta película me la tengo que ver. Y ahí nos íbamos al cine todas las semanas, había también a Peña, a Javier Bardem, antes de que nadie supiera todavía quiénes eran ellos, ni si iban a llegar a algún sitio, ¿no? Eso es algo muy meritorio, muy bonito. Y luego también, en su... Bueno, ya eran gente mayor, quiero decir, tal, pero tenían una mentalidad muy abierta, es decir, eran muy abiertos. Ellos también, digamos que fueron testigos de la transformación del barrio de Chueca, ¿no? que en los primeros años 80 no era lo que soy. Y también esa, digamos, mentalidad de acoger, era una mentalidad también, digamos, que iba más allá de lo físico, es decir, era también mental y de respeto hacia todos los demás. Pues sí, porque al final ellos siempre decían que nadie tiene una bola de cristal para saber lo que hay en la cabeza de las personas y que muchas veces, o la mayor parte de las veces, las apariencias engañan. Entonces no puedes juzgar solamente por lo que estás viendo, no sabes lo que hay detrás de esa persona. Entonces allí va gente que lo que iba es a comer, a pasárselo bien, a divertirse con sus amigos. No voy a poner yo a pensar a este quién es, este quién no es, y a juzgar y a dejar de juzgar. Ahí o sea, esta especie de apertura que tenían hacia todo hizo que ese lugar se convirtiera en un lugar donde podías ver a la infanta Margarita y en la mesa de al lado, pues lo que sé, a Juan Miguel Ríos y a un amigo suyo. Y estaban todos ahí comiendo y nadie hacía espavientos, ¿sabes? Y había, pues, o sea, era una mezcla de famosos, de aquellas colas que hacía, porque además él no reservaba, no le gustaba reservar. No le gustaba que la gente esperase. Intentaba para comer, lo sentaba. Y eso de que tengo la mesa reservada, con mi padre no. Y entonces, bueno, pues había que esperar de pie. Y entonces, claro, había aquellas colas tremendas que
y había que echarle una paciencia, pues a base de daiquiris y tal, pues ahí ibas contando, pero yo me maravillo del tiempo que teníamos para estar todos ahí en la bola, horas y horas, pues, que ahora como esperes 5 minutos ya te van a matar. Bueno, a eso hoy lo llaman marketing, no lo que es padre. Y encima vendía, facturaba. Ya te digo, sí, gente de todo tipo, ¿no? Actores, actrices, bueno, yo qué sé, políticos, se iba todo el mundo, y con guardaespaldas y guardaespaldas, de todo. También pasaba una parte, digamos, del exilio cubano, ¿no? Que traían noticias y... Sí, eso era más en la época de la cafetería. Sí. En la época de la cafetería sí, allí había como un grupito que se reunían allí, y en algunos otros bares también de Madrid, por la Plaza Callao y tal, tenían ahí como... Y entonces ahí pues se contaban a lo mejor la dificultad para encontrar los papeles, cuándo se iban a ir, cuándo no, y ahí, bueno, pues era como un lugar de reencuentro, y eso también fue dándole esa especie de calor, de hogar, porque ya te digo que allí se cerraba hipotéticamente a las 11 así, pero allí se tiraban hasta la hora que fuera, ¿sabes? O sea, que era un sitio que no era fácil irse, ¿no? Oye, el título del libro es La maestra y el pintor, porque digamos que eran las, vamos a decir, profesiones que hubieran querido tener, ¿no? Eso es. Mamá, o sea, mamá estudió para maestra, y lo que pasa es que ejerció, yo creo que fue 1 año y medio o 2 años como mucho, y luego ya cuando llegó a Oviedo intentó revalidar y tal, pero bueno, ya con los niños y tal y cual era muy difícil, y vamos, prácticamente imposible porque no convalidaban nada. Y mi padre dibujó toda la vida, siempre dibujó, porque además papá dibujaba lo que quería, o sea, si veía sea, pues le gustaba, pues sacaba una foto y luego en casa, y estaba dibujando siempre. Y entonces era más fácil, porque la profesión de papá era, digamos, más solitaria, ¿no? Era más de ir y subiendo, pero mamá dar clase, pero yo siempre digo que ella fue maestra allí en Zara, o sea, ella era maestra de un poco de todos. Porque, no tienes que comer. Eso ya te parece, pues yo creo bastante. O gente que le contaba, me acabo de divorciar, tal, y ella empezaba a contar cosas, que yo me quedaba bastante alucinada, pero luego, oye, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, que aquello debía funcionar. Y luego eran muy actuales, ¿no? Es decir, eran muy contemporáneos. Ayer revisando, porque buscaba un correo tuyo, me encontré correos que me enviaba ella. Sí. Y decía, pero esta señora bastante tiempo de las cosas tendría que hacer como para escribirme a mis correos. Y era que, digo, es que una mujer de más de 80 años escribiendo un correo electrónico... Lo que le gustaba. Sí. Lo que le gustaba, que para mi padre era un misterio absoluto eso. Ella tenía esa faceta como que él lo tenía fascinado, porque papá con los ordenadores es que ya no... Pero ella se sentaba ahí y escribía, te escribía a ti, a mis primos, a mí, mandaba fotos, le enviaban cosas de Miami y tal, y es que esto le encantaba y lo pasaba genial. Papá para eso yo creo que no tenía esa habilidad. Papá ya el móvil le costaba lo suyo. Recibí llamada, pero llamar, le decía que con un dedo daba 4 teclas. Con un dedo de 4 teclas. Esto no está hecho por mí. Bueno, sí. luego veremos algunos sí, cuadros. Vamos a ver unas fotos de ellos y también de los abuelos, y algunos cuadros que os voy a poner también así en diapositivas que hemos escogido, unos cuadros para que veáis un poco el estilo de pintura que tenía mi padre. O sea, imitaba cualquier estilo de pintura. Podía hacer un cuadro realista, podía hacer un cuadro impresionista, abstracto ya no tanto, pero alguno hizo, pero pocos. Pero bueno, alguno, 2 o 3 yo creo que llegó a hacer, pero era un imitador fantástico, y luego le encantaba, por ejemplo, Sorolla, el estilo de Sorolla. Entonces hacía un cuadro al estilo de Sorolla, y es que salía, bueno, ya lo vais a ver en las fotos que os voy a poner cuando acabemos. Bueno, antes de abrir el turno de preguntas, para que si alguno queréis preguntar, vamos a dar un tiempo para pensarlo. Hay también algo, entendiendo lo duro que fue el momento, pero de bonito en su despedida, ¿no? Es decir, en esa despedida casi conjunta los dos, en tu madre llamándolo, ¿no? Preguntando, oye, Pepe, ¿dónde estás? ¿No? Y siempre diciendo que, o sea, los dos decían por separado que cada uno se quería ir antes que el otro. Yo me quiero ir antes. O sea, como que no me quiero quedar aquí si el otro no está. Y al final, bueno, pues al final se fue primero papá contra todo pronóstico, y porque era el que no estaba enfermo, digamos, porque mamá sí tenía una enfermedad terminal, y bueno, estaba ya que estaba claro que se iba a morir. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar, porque no nos lo sabían decir. Pero digamos que ellos también me dijeron en muchas ocasiones, los dos, como que
que ellos lo sentían, que el final se acercaba. Y ellos lo podían sentir, los dos lo sentían. Y te puedo decir que no fue una cosa, o sea, nosotros lo vivimos con una tristeza tremenda, pero no fue un momento como dramático, no, fue un momento lleno de paz. La mujer que venía a darle a mi madre los cuidados paliativos estaba alucinada, o sea, bueno, además también procuramos hacerles el momento bonito, ¿no? Mi madre pues iban las nietas a tocar la guitarra, cada uno le contaba su película, y ella llegó un momento que decía, bueno, ahora ya me voy a descansar, ya dejarme, ¿sabes? Pero ella decía, de día te déjale yo y tal, pero luego por la noche yo necesito calma porque ya como que no, estaba cansada, lógicamente, porque éramos muchos y estábamos todo el día pegándonos por estar allí, pues claro, se agotaba. Pero fue un momento muy triste, pero muy bonito también. Sí, creo que una cosa que coincidimos todos es que los echamos de menos con alegría. Sí. Es decir, con alegría de haberlos conocido, ¿no? Es decir, no sé, supongo que todos los que estáis aquí, casi todos los habéis conocido, ¿no? Y tú piensas en ellos, a mí me sale una sonrisa. Es decir, de la suerte, de lo cariñosos que eran, de lo humanos que eran, de la empatía que tenían, de lo simpáticos que eran. Sí. O sea, porque además que luego estaban al día de todo, de las películas, del teatro, de todo. Es decir, podías debatir con ellos de cualquier cosa. Mira, no había película cubana que se estrenara en Madrid que a la semana siguiente no fuéramos a ver con mi madre. Y yo dije, pero si tú, fíjate, cuando intentamos convencer para el viaje a Cuba, decíamos, pero si Cuba ya la has visto, ¿no? Si la estás viendo en el cine todos los días, pues es igual, como cuando vas a Nueva York y piensas en Woody Allen, que ya lo has visto en Nueva York, si es que es lo mismo que has visto. No es lo mismo, no es lo mismo, porque veo en mi casa lo que queda de ella, que yo quiero recordarlo como lo vi y no quiero nada, no quiero ver otra cosa y bueno, pues así fue. Que también es Sí, desde luego. Bueno, esa es la línea de pregunta, podemos ir a lo mejor proyectando las fotografías, si os parece, para que podamos también ver algunas imágenes a las que refiere el libro y también recordarlos a ellos. Sí. No sé si está en el proyector. Que no sé si está en el proyector. Sí, claro. Pero que es que hay que encender el proyector. El proyector tiene una luz de quitar. Sí, pero no. Si alguien quiere preguntar, lo veo desde aquí, ¿eh? Es decir, si... ¿Se ha entendido? Vale, ya lo hemos apagado. Sí, vale. Tiene que darlo otra vez. No, ahora sí está. Vale, sí. Pero... No, pero está bien. No está bien. Sí, se va a ir viendo mejor ahora, ¿veis? Bueno, si quieres ir dando un poquito de contexto de las fotos, ¿veis todos bien? No. ¿No? A ver, cámara esta, ¿no? Sí, yo creo que se veía Ahí. ¿Ahora mejor? Sí. Ahora La señora que está en la foto de la izquierda es la bisabuela Isabel, la única foto que tenemos de ella, que ya como veis pues está medio borradita. Esas pensamos que son dos nietas y la mujer que coge en brazos al niño es su hija Rosa, hermana de mi abuelo, que es este que está aquí. Esta es la primera foto que le mandó a su madre desde Cuba cuando tenía 12 años, con el primer sueldo que ganó. Cuando leáis el libro, todas estas fotos van a cobrar un sentido muy impresionante para el contexto. Exacto. Aquí le vemos con su sombrerito y... Este era el León de Oro, que era donde empezó a trabajar mi abuelo en cuanto llegó a La Habana. Mi abuelo es el primero, de la camisa blanca, que está más cerca de la derecha. Los otros son los que eran los que llegaron a ser sus socios, que primero fueron compañeros, Reinal y Faustino, y los otros, el que está apoyado ahí vestido de soldado, yo creo que ese es un cliente, y el otro señor que hay al fondo no lo sé, no lo conozco. Oye, ¿de aquí viene la chaqueta blanca que lleva tu padre siempre? Puede ser, ¿Sí? ¿Quién sabe? Sí. A ver, aquellos, los de la izquierda, son mis abuelos maternos, Cándida y Santiago, la que esperó 4 años a que él viniera, y esta es mi madre, que debía tener ahí pues 14 o 15 años, calculo yo. Bueno, aquí sí sale con el vestido que ya recordaba, que decías que no. Sí. A ver, este es mi padre y sus padres, Benjamín y Edelmira.
Esta foto se la mandó él desde Cuba a su madre. Esta es la dedicatoria que se la mandó en La Habana. Esta foto así, esa pinta tenía cuando llegó allí. Estos son ellos cuando se conocieron en el año 57, cuando él le pidió a mi tío, porque mis abuelos no estaban de viaje por aquí, yo creo que por eso se hicieron novios, no estaban los padres. Pepe siempre fue muy listo. Sí, se aprovechó la ocasión. Esto es en la terraza del León de Oro, de la tienda que habéis visto en las fotos anteriores, porque él le pidió poder ir a cortejarla a casa, porque es que si no era en casa no había cortejo. Y entonces, pues, en la terraza se hicieron esta foto. Esta foto es preciosa porque, independientemente de la broma que tenemos, sí, es que se ve el amor de Pepe en la mirada, que es una mirada muy tierna que él tenía, porque era como un niño. Que y a mí me gusta mucho esa manita de mi madre apoyada ahí en la tripa, como diciendo, no te arrimes en eso. Sí, bien, pero no tanto. Sí, sí. Esta es su boda. Esta fue su boda, que fue una boda pues muy bonita, con mucho... su madre que era muy austera, mi abuela Cándida le decía, mujer, pero no hace falta tantas flores, tanta cosa. Y ella, sí, flores, velo, iglesia, todo, banquete, lo que haga falta. Sí. Bueno, pues esta es la cafetería, o sea, lo que fue Zara, pero antes de ser el restaurante. La foto de la izquierda es así una vista lateral, y esta foto de aquí, esa señora que se ve ahí es mi abuela Cándida. La pequeñaja que está con ella es mi hermana María, y la otra que está ahí soy yo. Sí, con ese chico que era camarero en lo que era entonces cafetería, en la calle Infantas 5 estaba. Estos eran ellos en esa época, papá en la barra y mamá en la otra barra, con aquellos tupés que se llevaban, ¿eh? Y esto ya es el restaurante que conocisteis la mayoría de los que estáis aquí, que bueno, pues era por las puertas aquellas oscuras que casi no se veían, porque esa puerta clarita y luego la pintó más oscura todavía. Y ahí podemos jugar a lo de encontrar los fallos, porque hay una diferencia en estas dos fotos que fue muy importante. Si os fijáis en la de la izquierda, el cartel de Zara es vertical, el cartel de las 4 letras vertical. Ese cartel lo tiene un camión que pasaba, o sea, los camiones que pasaban, mi padre se había hecho una llena, ya se había ido, y entonces lo puso arriba del todo, ¿no ves? Que ahí dice, aquí no van a llegar ningún camión. Ahí se quejó un poco el vecino de que el cartel luminoso ahí, pero bueno, es que si no, no había manera. Yo no sé si vosotros os habéis fijado, pero yo no había percatado de lo de comidas tropicales. Sí, comidas tropicales. Pues yo no me había dado cuenta nunca. Ahora iba a poner aquí y no... Claro, pero es verdad que había una sensación cuando entrabas en esa puerta que tú decías oscura, de ilusión por lo que te ibas a encontrar allí dentro, ¿no? Porque nunca sabías si iba a estar hasta arriba, si ibas a tener que esperar, si no... claro, era una sensación muy bonita, ¿no? La que había a la hora de entrar en el bar. Como de expectativa, ¿no? Sí. A ver, cuando a mi padre le encantaban las fotos. Y mi tío Marcelino le regaló esa cámara y entonces se dedicó a hacer fotos que gracias a eso tenemos 1 millón de fotos de gente que iba por Zara, de cómo estaba puesto, mira, el rinconcito aquel de los plátanos y la fruta que tenían siempre allí. Esos eran pues clientes que iban allí y papá pues ahí subido a una silla haciendo fotos. No era como ahora, claro, otros tiempos. Ahí no había que preguntar, porque era la foto y ya está. Y estas son escenas pues de allí. Mirad, este es mi padre, al fondo se ve a mamá, en la foto de la izquierda. Y en esta de aquí arriba están allí los dos. Ese es mi tío Santi, el que está sentado con esas chicas en la segunda foto. Y las de abajo son mi tía Mariuca, que es la esposa de tío Santi, y Carmiña, que es una señora que ayudó en casa, pero duró poco en casa y enseguida se la llevaron al restaurante. Sí, en casa no, cuidándonos a nosotros, y se fueron. Y estos son las fotos de ellos muy bonitas que tengo, pues de cómo eran ellos. Es que siempre se estaban riendo. Sí, eran muy sonrientes. ¿No? De hecho, a mí me decían que están muy serias. Tienes que reírte más. Te lo juro, me decían eso. Estás muy seria, tienes que reírte más. Además, una cosa muy grande que me contaba, obviamente como todo el mundo discutía, como todas las parejas del mundo, pero decía que le duraba como 10 minutos, ¿no? Y que luego ya iba y decía, Pepe, te hago un huevo frito. Me decía, ¿pero qué vas a cenar? O sea, la cena, ningún disgusto duraba más que eso. Y aquí os vamos a pasar a muchos cuadros de mi padre.
Este, por ejemplo, que es una calle así norteña, yo creo que es antillana, me parece a mí. Es así, es precioso este cuadro, muy bonito. Este es un puente romano en Asturias. Las gallinitas que le encantaba dibujar gallinitas. Le gustaba desde pequeño, pipines. Este es un calderín, ahí asturiano. Este es un paisaje cubano, de los pocos que dibujó. Este es un paisaje muy bonito de la Sierra de Guadarrama, un cuadro que me encanta. Así como con un trazo muy suelto, muy bonito. Y esta es la iglesia de San Manuel y San Benito en un certamen de pintura al aire libre que fue, que lo empezó a pintar ahí y lo terminó en casa. Y este es, sí. O sea, esto está visto desde el retiro, desde la fuente de las Nereidas, y es la vista de la iglesia y un arbolito de allí. Bueno, Pues será una cita, Bueno, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta o no, si no luego tendremos tiempo en el aperitivo de charlar. Pero yo, bueno, quería dar las gracias a Centro Asturiano por acoger la presentación, a Suma de Letras por la valentía de publicar este libro y el ojo de saber que Inés lo escribiría mucho mejor que yo, que es así. Y a Inés porque ha hecho un trabajo de verdad, cuando lo leáis vais a ver que es una escritura muy sencilla, en el buen sentido, el mejor sentido de la palabra, es decir, no tiene alaracas, pero cuenta lo que tiene que contar, va directa al grano, se nota que hay un trabajazo de documentación detrás hecho de muchas horas, se nota que hay mucho sentimiento, pero es un sentimiento contenido, también se nota el trabajo del editor ahí, para que no el sentimiento no inunde la novela, sino que sea un sentimiento que te embriaga, pero no demasiado, para que la puedas disfrutar. Y sobre todo que es una historia de tantas y tantas miles de personas que cruzaron el Atlántico de un lado para otro, que tuvieron que dejar su tierra, ya fuera Asturias, ya fuera Cuba, por diferentes circunstancias, lo estamos viendo hoy también, es decir, el ser humano, al final, la historia de repetición y sigue sucediendo, pero una historia que además de esa historia le sumó una humanidad, una bonomía y una forma de ser que creo que nos atrapó a todos, y por eso estamos todos hoy aquí recordándolos con una sonrisa, con mucho cariño. Así que muchísimas gracias a todos, animo a todos. Hay una compañera allí que está con los libros que está saludando ahora ahí, que podrá dar. Inés, yo creo que va a firmar muy gustosa y dedicar las dedicatorias. Así que solamente te puedo dar las gracias. ¿Hay una pregunta por ahí? Perfecto. Sí, hola, soy Mónica Inés. Yo más que una pregunta quería, aprovechar el momento para felicitarte porque llevo, como muchos de vosotros, seguro que al menos cada uno, 20 años yendo. Y al final empezáis soltera, luego yo el marido, luego primer hijo, segundo, tercero, y sabes como el restaurante familiar que nos une a todos, nos sentimos como en casa, llegas ahí es como estar un poco en casa. Y a mí esta historia, pues es que yo me pasa como a ti, que soy muy curiosa y me iba preguntando, pero entonces los cubanos eran tus padres, tú, pero habéis venido de aquí ella cada día, dentro de servir un montón de mesas, me iba contando como a cachitos, y yo cada día la robaba tiempo y ella me contaba. Entonces la verdad que al final era una historia tan bonita que yo claro siempre la preguntaba porque es que me apasionaba la historia, es que me parecía como una historia, pues eso, me parecía una película, y es súper interesante. Entonces bueno, quería felicitarte porque al final has escrito el libro, me voy a leer toda la historia de principio a fin y bueno, seguro que voy a disfrutar mucho y agradecerle también todos estos momentos tan maravillosos que nos dedicáis cada vez que vamos. muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que estar allí y compartir con vosotros es casi lo mejor, porque además siempre hay cosas nuevas, lo cuentas de una manera, pero te aportan otras cosas, tú preguntas otras cosas y voy por otro camino, o sea que lo bonito de un restaurante tan pequeñín es que se puede hacer eso. No sé, y es un poco también por seguir la estela que ellos dejaron, ¿no? Que yo creo que es lo mejor. La comida también, claro, es una mezcla de todo, pero la combinación es lo bueno. Que la comida esté rica, que los de Kirs también, y que haya buena conversación. Un poco de todo. Gracias.
Bueno, habéis heredado también ese savoir-faire, ¿no? de vuestros padres, ¿no? Del trato, de tal. Bueno, sí, por observación y con experiencia, sí, que se nota, ¿no? También que al final, también otra cosa que decía ella ahora es que ella pues empezó ella sola, luego se casó, luego sí, eso nos pasa un montón y eso, ¿no? Es maravilloso, sí, que van hijos de hijos. Hay gente que viene, que los llamamos los jurásicos, que vienen de... No soy ninguno de los que se aquí. Pero bueno, alguno a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero estos ya traen, pues yo que sé, a nietos. Es que yo digo, Dios mío, me siento tan vieja, yo digo, es fuerte. Pero bueno, la maravilla es poder hacerlo, es poder vivirlo y poder seguir ahí. O sea que, así que bueno, hasta donde nos lleve la vida. Bueno, ¿hay alguna pregunta más aquí? Susana. No es una pregunta tampoco, es un poco hablar con ella y decirle algunas cosas que tengo en el corazón y que me gustaría compartir con todos, ¿no? Lo primero, pedirle que ya que ha escrito este libro tan estupendo y que vosotros habéis descubierto a una escritora, pero yo ya la tenía descubierta hace más de 50 años, cuando nos escribíamos unas cartas así como muy, ¿te acuerdas? Y nos mandábamos cartas, y eso que nos veíamos a todas horas, pero nos mandábamos cartas. Y las suyas eran muy bonitas. Siempre decía que iba a ser una escritora famosa y nos veíamos de mayores siendo ricas y famosas, ¿te acuerdas? Bueno, eso no sé si se ha cumplido, pero sí que es verdad que guardo esas cartas con mucho cariño, que ahí esa escritora en ciernes que ahora está saliendo. Y bueno, como yo he conocido contigo esa época de la juventud loca, en la que pasábamos, por supuesto, de nuestros padres, de Cuba, de las historias de los míos que también las tenían, y íbamos a la nuestra con la movida, con la historia. Entonces, quiero animarte a que escribas la historia de tu juventud también. No tu juventud exactamente, sino esa historia de esa época, de cómo es ese choque entre esas chicas alocadas de 18, 17, 20 años, que no hacían más que salir, meterles trolas, ir al Partido Comunista, disfrazarnos de Palestina. Y los buenos que nos hemos vuelto. Ahora me acuerdo de cada cosa, que no sé cómo nos echaban a matar. Bueno, pero todo eso también es otra historia. Entonces, ahora has hecho este viaje hacia el pasado con tus padres, pero también tienes tu propia historia, que es una historia bonita, que luego compartiste con Jorge, al cual yo te presenté, no sé si te acuerdas. Así que eso no lo olvidaremos. Y te animo a que sigas escribiendo, a que, ya que has cogido el tranquillo, recuperes esa época de la vida en la que parece que está todo por descubrir, en la que somos todos nuevos, en la que es tan distinta a la que fue la de tus padres. Y bueno, pues recojo el guante, Susana. Te admiro que lo hagas. Y luego, pues nada, darte las gracias porque aparte de ser una delicia el libro, que me ha recordado a tantas personas que he conocido y que ya no están, quiero decirte también que es un placer escucharte. Que francamente, aparte de escribir, tenías que dedicarte a charlar, de lo que fuera. Pero que realmente es lo tuyo, se te da muy bien, y yo creo que los clientes de Zara, entre los cuales me cuento, aunque no sea demasiado asidua, estamos muy contentos de poder compartir contigo esos ratitos de conversación. Es que esos son tablas de Zara. Esos son tablas de Zara y que tú has aprendido divinamente bien. Sí, porque yo no sabía de... Eso es. Entonces, habla y escribe, que es lo tuyo. Gracias, Susana. ¿Alguien más antes de ir a tomar algo? ¿No? Bueno, pues empieza. Un aplauso muy grande. Ahora yo creo que aquí mismo vais subiendo por aquí, os va firmando y...